tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con el tema de las heridas de la infancia, que realmente, si usted se pone a pensar, cada que hablamos de psicología, ¿no? Es difícil no hablar sobre las heridas de la infancia, ¿no? Porque pues, en eso están fundadas un montón de patologías, como le estaba diciendo en un principio, cómo se va desarrollando nuestro aparato psíquico a través de esas primeras vivencias. Y hemos estado hablando en el video anterior, estuvimos hablando sobre una de las heridas de la infancia que pareciera que todos vamos a ir cargando, y es el no haber sido amados suficiente, ¿no? Que no fuimos amados de la manera que nosotros hubiéramos estado esperando. Estuvimos hablando de cómo eso es una herida con la que todos vamos cargando, simplemente porque era algo mítico. Esta idea de que alguien nos iba a querer como si fuéramos uno mismo, era una fantasía, porque solamente se experimentó en un primer momento como que éramos nosotros uno mismo, con mamá, pero eso no era real, y eso queda como una fantasía, y quisiéramos que alguien nos quisiera a pesar de todo. No importa yo lo que haga, no importa cómo me mueva, no importa lo que opine, no importa lo que destruya, deberían de quererme, y esto pues no sucede. Y aparte de eso se va complicando en que hay una competencia por el afecto al momento de crecer, y nos vamos quedando con esta sensación de a mí no se me quiso lo suficiente. Y estamos intentando compensar, estamos intentando buscar a alguien que me quiera como no me quisieron en ese momento. Y ahí es en donde fastidiamos todas nuestras posibles relaciones en un futuro, porque nadie me va a querer así, porque nadie me quiso así realmente. Ese es el fondo del asunto. Y estamos exigiéndole a nuestra pareja que nos quiere incondicionalmente, que no importa lo que haga, no importa lo desgraciado que me vuelva, entonces tú me deberías de querer porque si no, no es verdadero amor. O se lo estamos exigiendo ahora a nuestras criaturas, a nuestros hijos, es que tú me deberías de querer a pesar de todo, no importa cómo te trate, porque soy tu padre, porque soy tu madre, tú deberías de amarme incondicionalmente, yo debería de ser tu prioridad, y pues nos van haciendo así con la manita, ¿no? Los que tienen la fuerza yoica para zafarse de eso. Pero esto, como le dije, es algo muy normal, es algo que todos vamos experimentando y que no es algo que de entrada tendríamos que considerar como una situación patológica, ¿no? Porque lo patológico ya tendría que ver con algo que nos detenga en esa evolución, que nos detenga en la posibilidad de relacionarnos después y de disfrutar. Eso sería lo más grave, ¿no? Es como si fuera ese espectro. Todos vamos a salir descalabrados de la infancia, todos vamos a salir raspados, cortados, con la nariz chueca, con un diente men, todos vamos a, no importa lo bien que nos haya ido, no importa lo amorosos que hayan sido nuestros padres, el mundo es una situación de azar, las más de las veces, en donde nos vemos expuestos a cualquier cantidad de cosas y de tragedias, y todos vamos a salir heridos de ese primer momento, ¿no? De esa infancia, no importa si es a más o a menos intensidad. Otra de las razones que habíamos hablado que se van representando como una herida de la infancia tendría que ver, que ahorita lo estamos hablando de cosas muy tangibles, ¿no? Tendría que ver con un abandono, ¿no? Que también lo habíamos tratado en el primer video, pero no le habíamos dado todo el tiempo necesario, ¿no? ¿Cómo nos acaba fastidiando el abandono de las personas? Y esto, pues realmente es algo que sí puede llegar a generar unas repercusiones mucho más graves que esto primero que estábamos diciendo, ¿no? No se me quiso lo suficiente, pero se me quiso, ¿no? Pero si alguien no me quiso como para quedarse conmigo, eso queda como una huella mucho más profunda. Eso va generando una herida mucho más profunda que nos va a traer otro tipo de manifestaciones. ¿Y esto qué me refiero? ¿Un abandono en qué sentido? ¿No? Un abandono en presencia, ¿no? Un abandono en donde tal vez la persona, nosotros podríamos decir, es que era una persona muy distante, ¿no? Fíjese, me estoy yendo a los extremos porque tendríamos que alcanzar a identificar un poquito más ahí las peculiaridades de este tipo de patologías, ¿no? Pero cuando todavía tenemos una persona ahí, imagínese ese padre distante, ¿no? Ese padre que llegaba de trabajar, que no se interesaba mucho en nosotros, ¿no? Que nunca platicó con nosotros hasta que ya estábamos bastante grandes y nada más era para regañarnos de lo que estaba esperando que hiciéramos, ¿no? Esta persona no podríamos verlo o representarlo en nuestra cabeza como un abandono. ¿Por qué? Porque ahí estaba. No, digo, más obvio que suene, pero ahí estaba, ¿no? Mamá, es que mamá tenía 14 chamacos, entonces me atendía muy poco, pero ahí estaba. Otra vez, es muy distinto, muy distinto cómo se va entendiendo en nuestra cabeza una persona, por ejemplo, que fallece, ¿no? Cuando quedamos huérfanos, o una persona que abandona la casa, ¿no? Ese papá que un día salió por cigarros y nunca regresó, o esa madre que nos dejó encargados con alguien y nunca más se volvió a aparecer. Eso es muy distinto, porque fíjese, hay
cómo vamos a tener que hablar de algo un poquito más específico que tiene que nombrarse como la historia de origen que vamos teniendo cada uno de nosotros. ¿Qué es eso de la historia de origen? Es cómo nosotros nos vamos explicando que llegamos a este mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Si se fija, es así como hasta una pregunta filosófica que nos vamos haciendo a veces de adultos, ¿no? ¿Cuál es mi función en la vida? ¿Cuál es mi vocación? ¿A qué viene al mundo? Pero realmente, ¿a qué venimos al mundo? Pues venimos al mundo porque nuestros padres quisieron que naciéramos. No hay de otra. O sea, no había ninguna otra función, no estaba nada preparado para nosotros más que el deseo de esas dos personas o tal vez de una sola persona. Pero por eso es que llegamos. Y ahí es en donde queda esa herida. Ahí es en donde se vuelve esta situación de una herida muy profunda en nuestro narcisismo, en el entender que esa persona que se supone que quería que estuviera aquí, después de eso ya no quiso. ¿Por qué? Y eso es lo que se va haciendo en nuestra historia de origen, ¿no? ¿Por qué esta persona no me quiso? ¿Qué era lo que tenía yo? ¿Qué era lo que tenía esa persona? Y fíjese cómo esto va dando pie, como le digo, a que sea una herida más profunda, a que sea una marca más profunda en nuestro psiquismo, para que de ahí se vayan haciendo caminos mucho más establecidos. Por ejemplo, si nosotros llegamos a vivir ese abandono tal vez un poquito más adelante, ¿no? Cuando ya tuvimos una relación con ese padre o con esa madre y esa persona se va, imagínese que sea por un divorcio, imagínese que sea porque fallece, ¿no? O simplemente por la irresponsabilidad de la persona que ya no quiso estar ahí, se largó. Puede llegar a suceder que nosotros, dependiendo de cómo hayamos vivido ese fragmento de nuestra historia, vamos a poder experimentar con miedo la separación de las personas. Todos experimentamos con miedo una separación. Nadie lo experimenta agradable. Nadie dice, qué padre que las personas se vayan y nos tengamos que despedir. Nadie. Pero se volvió una situación muy diferente que vivamos con miedo el momento en el que va a suceder, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si yo empiezo a relacionarme con una persona y lo único que me pasa por la cabeza es en qué momento se va a ir, ¿no? Es que no debería de encariñarme lo suficiente porque en algún momento se van a ir estas personas. No van a estar aquí para siempre para mí, no van a estar cuando yo las necesite. Fíjese cómo eso ya le va dando una característica muy diferente a nuestras relaciones. Porque lo que estamos viviendo directamente es no la presencia de la persona, sino la posibilidad del abandono. Y en esa posibilidad del abandono es en donde se acaba haciendo un camino muy distinto gracias a ese momento que nosotros llegamos a experimentar cuando éramos pequeños. Porque eso le va a dar una cadencia a nuestras relaciones en la adultez. Y no hay que equivocarnos. Esto que estábamos diciendo en un principio, que tal vez era lo menos nocivo en nuestro desarrollo, ¿no? Ese que no me quisieron lo suficiente, también va estableciendo un modelo. Pero va estableciendo un modelo que no es tan complejo de abordar para un adulto, ¿no? ¿Esto a qué me refiero? En ese primer ejemplo que le estaba dando, en donde no se me quiso lo suficiente, vamos a tener esa misma vivencia, vamos a tener ese mismo miedo, esa misma situación previa con nuestras relaciones en una adultez, ¿no? Pero si se fija, ¿qué es lo que va a suceder ahí, ¿no? Que vamos a estar teniendo celos con nuestra pareja, ¿no? Que seguramente quieres irte con alguien más, seguramente no disfrutas tanto el tiempo que estás conmigo, es que no me quieres lo suficiente. Y esto pues es algo muy normal, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra persona, si está en esa misma situación con nosotros, nos va a reafirmar, nos va a decir que somos importantes para ellos y se vive como algo mucho más natural dentro de una relación que, si nos trasladamos a este otro ejemplo del cual estaba hablando, en donde hubo un abandono como tal, esta persona no se va a poder establecer en una relación tan fácil. ¿Por qué? Porque ya está la desesperanza desde un principio de que la gente no se va a quedar conmigo, porque algo malo hay. ¿Se da cuenta cómo va cambiando esa gravedad? Y otra vez, hay muchas personas que puedan haber tenido esa vivencia así de que un día papá dijo que iba por la leche y nada más se desapareció, y crecen, ¿no? Y no se encuentran con ese tipo de problemas, una vez más, porque no estamos en un laboratorio, porque no estamos repitiendo la experiencia igual. ¿Quién sabe cómo fue la experiencia de esa persona en un primer momento? Aunque ese momento de su vida lo pudiéramos comparar con alguien más, no es lo mismo. Pero si estamos hablando de una generalidad, ¿no? De la mayoría de las personas, nos vamos a encontrar con ciertas características que se repiten, ¿sí? ¿Por qué? Una vez más, no vamos a tomar esto en un laboratorio y vamos a hacer que a 10 niños los abandonen o a 1000 niños los abandone su papá un día nada más para ver qué es lo que pasa si lo repetimos de cierta manera, ¿no? No es lo mismo. No se puede hacer de esa manera. Pero estamos hablando de cómo va viviéndose la situación con el abandono, ¿no?
Con el abandono también podríamos tener una apuesta distinta, ¿no? Que en lugar de que sea esa desesperanza de que las personas siempre se van a ir, se vuelva un extremado apego a cualquier persona que se me acerque, ¿no? Por lo mismo de que yo ya experimenté el dolor de que alguien me abandone, en lugar de pensar como que, bueno, todos se van a acabar yendo, entonces no tiene caso que me relacione con nadie, lo que va a poder llegar a suceder es que antes de que esa persona se vaya, le voy a dar todo a esa persona. Me voy a volver la persona más complaciente para que no se vaya, para que no vea lo malo, no importa que yo esté inconforme, no importa que yo esté molesto con esa persona, nunca voy a mostrar mi incomodidad porque entonces esa persona se va a ir. Y se fijan, una vez más, esa vivencia en nuestra infancia nos va dictando cómo nos vamos a mover con una relación a nuestra adultez. Y ojo, esto, vamos a seguir hablando un poquito más sobre estas heridas, pero dése cuenta de una situación común, ¿no? De algo que se va repitiendo. Estamos respondiendo a una situación del presente con una experiencia infantil. Ese es el problema más grande que vamos teniendo. Eso es una de las razones más, así como más repetidas para el sufrimiento que vamos teniendo como seres humanos. ¿Por qué? Porque fíjese cómo esta persona que tal vez lo abandonó la mamá o lo abandonó el papá, piensa que la persona que tiene enfrente se va a comportar igual, pero no es papá ni mamá. Esta es una persona totalmente distinta, ¿no? Tal vez tenga ciertas cosas que se parecen porque nos gustan personas similares, ¿no? Pero no es él, no es ella. Y yo ya estoy respondiendo como si fuera esa persona. Yo ya estoy tratándole como si fuera esa persona de mi pasado. Y esto se vuelve todavía más complicado porque esa persona también está respondiendo de la misma manera ante nosotros. Y esa persona tiene una historia totalmente distinta a nosotros. Lo vivió completamente diferente, pero fíjese cómo hay un momento de egoísmo puro, ¿no? Brilloso, en donde no estamos viendo al otro. Solamente nos estamos viendo a nosotros mismos. Estamos respondiendo bajo nuestro prejuicio de cómo se va a comportar alguien. Esto no tenemos que ponernos tan filosóficos. Fíjese cuántas personas van diciendo, es que todos los hombres son iguales, ¿no? Todos los hombres son iguales, todos los hombres son malos, todos los hombres abandonan, todos los hombres en tu vida, todos los hombres en tu familia, tal vez, pero no todos los hombres. Estamos hablando de billones de personas, miles de millones de personas. ¿Todos los vamos a cortar con la misma tijera? Definitivamente no. Pero si se fijan, la idea ahí es que no estamos viendo al otro, sino que estamos viendo nuestra propia historia en los ojos de la otra persona. Y la otra persona está en lo mismo, entonces estamos hablando como con espejos enfrente, ¿no? Estamos peleándonos con alguien que no está y nos estamos molestando de cosas que nunca han sucedido. Esa es una de las cosas más, pues como más tristes que vamos a ver en todos esos conflictos, en que no podemos como presentarnos en el ahora, no estamos pudiendo evaluar la situación como lo que realmente está sucediendo, sino que nos seguimos peleando con nuestros fantasmas de la infancia. Eso es lo que muchas veces se puede llegar a entender como esas supuestas heridas de la infancia, que no podemos seguir adelante, ¿no? Por estas mismas cosas que nos llegaron a suceder. Entonces, ya hablamos sobre la expectativa de afecto que tendríamos, ya hablamos sobre el abandono, pero creo que otra cosa, y no porque sean las únicas, ¿no? Digamos, establecer como esas supuestas heridas de la infancia, pero estamos hablando de temas un poquito más generales, ¿no? Para dar una visión un poquito más amplia de esta situación. Pero ¿qué sucede cuando nosotros lo que sufrimos, ¿no? Como una herida de nuestra infancia fue un abuso, ¿no? Un abuso en lo sexual, por ejemplo, un abuso en golpes, ¿no? Un abuso físico, un abuso psicológico. ¿Qué tipo de impacto puede llegar a tener esto? Y si se fija, no es, una vez más, que, bueno, es que si a mí me pegaron cuando era niño, entonces yo me convertí en esta otra persona. No, pero estamos intentando darnos cuenta de cómo esas vivencias van a ser un eco en nuestra historia como adultos. Y ese eco tendría que ver, por ejemplo, el otro día hubo una pregunta muy, muy interesante, que ahorita repito, que decía, ¿qué pasa con esas personas que crecieron siendo abusados, ¿no? Siendo golpeados, y que piensan que eso está bien, ¿no? ¿Cómo? Si aunque tú viviste ese dolor, aunque tú viviste ese miedo, piensas que es adecuado golpear a los niños. Y si se fija, ese es exactamente lo que está generando esa herida. Que nosotros o estamos buscando retribución, ¿no? Ahora a mí me va a tocar ser el maltratador, ¿no? Ahora que yo soy el adulto, yo puedo tener esa autoridad con un pequeñín y entonces ese pequeñín no se puede defender.
O simplemente estamos intentando desvirtuar el dolor que vivimos. ¿Por qué? Pues porque yo salí muy bien. Entonces, pues, ¿qué tiene, no? Que le dé unas nalgadas, unas cachetadas, unos coscorrones a esta criatura, pues porque al final de cuentas no es algo que a mí me haya afectado. Pero es claro que sí nos afectó, sí nos afectó lo suficiente como para pensar que está bien golpear a un niño, ¿no? Entonces, fíjese cómo es, por un sentido, intentar borrar el dolor que vivimos, ¿no? Como, como desmentir en nuestra cabeza que eso estuvo mal, ¿no? Estamos diciendo todo está bien, no pasa nada, y estamos ignorando parte de nuestra historia de abuso. Y como estamos ignorando parte de esa historia, lo que va a suceder es que vamos a justificar ciertas conductas en nuestra adultez. Podemos llegar a esta situación en donde, pues, que tiene, a final de cuentas, ¿no? Sí, pues yo soy infiel, ¿no? A mí, así somos los hombres, ¿no? Porque eso fue lo que vimos nosotros, porque en nuestra casa no hubo esa estructura, pero no estamos alcanzando a entender que eso no estuvo bien, sino que lo estamos justificando en nuestra propia patología, ¿no? En mi casa todos nos pegaban, mi papá le pegaba a mi mamá, ¿yo por qué no le voy a pegar a mi esposa si no se comporta bien conmigo? ¿Por qué yo no le voy a gritar a mi marido y lo voy a arañar si llega tarde? No, así somos las mujeres. Si se fija, eso es lo que va a traer como una justificación de nuestra historia presente. Una vez más, si se fija, estamos viendo ese ejemplo que le estaba diciendo, en donde estamos queriendo justificar una situación adulta con una experiencia infantil. Como yo de niño lo vi así, entonces seguramente está bien, o seguramente es igual, o seguramente es la misma persona. Y no es así. Ahí es en donde patinamos, finalmente, ¿no? En donde no alcanzamos a entender, pero si se fijan, se vuelve una situación mucho más compleja, porque tiene que ver primero con reconocer al otro, y antes de eso, con reconocer a mí mismo, ¿no? Con reconocerme a mí mismo cuál fue mi historia, cómo fue que la viví, realmente qué tanto me afectó, cómo me dolió, porque todo esto de las heridas de la infancia tiene que ver con poder entender cuál fue nuestra historia, ¿no? Si lo pensáramos en un aspecto clínico, si lo pensáramos en un aspecto psicoterapéutico, no quiere decir que nos vamos a destraumar, no quiere decir que vamos a buscar cómo compensar eso que me hizo falta, ¿no? Cómo me desabuso a mí, pues no, no se puede, ¿no? Cómo me destraumo, no se puede, no hay forma, sino el poder entender qué fue lo que sucedió con nosotros, cuál fue nuestro papel, qué es lo que estamos de alguna manera actuando en un presente que ya no funciona de esa manera. Darle una explicación a lo que sucede es lo que nos puede dar un tipo de resolución con estas heridas, ya no de nuestra infancia, con estas heridas psíquicas, a final de cuentas. Porque no quiere decir que si me pasó a mis 12 años ya no tenga importancia, o que si me pasó a mis 16 años, pues entonces ya no estaba tan niño. Toda nuestra vida vamos a tener este tipo de situaciones. En toda nuestra vida van a seguir sucediendo situaciones traumáticas, vamos a seguir teniendo conflictos, vamos a seguir teniendo pérdidas. Las primeras que tenemos, esos primeros años que tenemos, de los 0 a los 7, 8 años, si usted gusta, es lo más importante. ¿Por qué? Porque se queda grabado como con tinta indeleble. Y lo demás ya son experiencias repetidas que no van teniendo el mismo impacto. Sin embargo, siguen teniendo importancia en nuestra vida. Si nosotros seguimos pasando la vida de noche, ¿no? Como que todo esto me está pasando porque así tiene que pasar y es el destino, y yo no le doy una explicación, y yo no busco un lugar, y yo no busco moverme de una manera diferente, sino de que sigo repitiendo esos patrones, sigo viviendo en la misma circunstancia, sigo pensando que es normal vivir en una situación de abuso. Ahí es en donde se vuelve algo pues realmente insufrible para nosotros como adultos. Así que hay que analizarse, hay que pensarle, y por el día de hoy hasta acá vamos a dejar este video. Espero que lo haya disfrutado. Si le gustó, déjenos un comentario, déjenos una manita arriba, suscríbase por favor si aún no se ha suscrito. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.